Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien. Hoy hablaremos de la ingeniería de perforación, que es la materia que estamos abordando. El video de hoy trata sobre la perforación o la sarta de perforación. Esta es la primera parte, así que está pendiente de la continuación. Y el objetivo de estos videos es de que, enfocado a la sarta de perforación, ustedes como estudiantes de ingeniería puedan comprender cómo se compone, cuáles son las funciones y algunos elementos básicos sobre el diseño y la importancia de la sarta de perforación. En este caso, la sarta de perforación se conoce como un enlace mecánico que conecta la barrena que se encuentra en el fondo con el sistema de rotación en superficie. Es decir, estamos hablando de un conjunto de herramientas mecánicas que están unidas y entrelazadas que se como que se comunican desde la barrena hasta la parte de rotación o el Kelly. Y en este punto, pues tienen diversas funciones que tienen que ver principalmente con el hecho de funciones como secundarias y primarias. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la transmisión del movimiento rotatorio de la barrena. Ese es un efecto principal. Es como la primera función, transmitir todo el movimiento que viene desde la superficie hasta la barrena. Un segundo punto es servir de conducto de circulación, y esto entendamos lo que es como una función igual primaria, porque al final de cuentas es el medio por el cual el fluido, el lodo, puede llegar desde la presa hasta el fondo del pozo de perforación. Dar peso a la barrena es otro punto, pero este sería más secundario, porque aunque tengamos que ver que es secundario porque es un conjunto de herramientas que se unieron, que tienen un peso y que van a generar un peso sobre esa barrena para llevar a cabo la perforación. Y esto se ve también al colocar tapones de cemento, que el tapón de cemento creo que no lo hemos visto todavía, pero se refiere a la cementación, es decir, cuando una vez que terminen la perforación o etapas de perforación y tienen que hacer un cambio de tuberías de TR, que son tuberías de revestimiento, lo vamos a ver más adelante, se tiene que hacer primero una cementación, que es agregar cemento, perforar y agregar la tubería de revestimiento. Y es ahí que la sarta funciona como una manguera para hacer circular ese lugar de lodo, lechada o cemento, para poder generar esta etapa de cementar y luego volver a perforar. En el caso bueno, aquí ya coloqué también lo de cementar las tuberías de revestimiento, controlar la trayectoria del pozo durante la perforación. Eso es otro punto muy, muy fuerte, porque al final de cuentas hay dos partes de las cuales se conforma una sarta de perforación. La primera, que es como la más mecánica, que no es tan especializada, que se refiere a la tubería de perforación y el Kelly, y una segunda que se llama, pues, ensamblaje de fondo, BHA. Y este último punto conlleva varias herramientas como Drip Collar, Heavyweight, la barrena, que se configuran de acuerdo a las necesidades. Ahora bien, bueno, de ahí sigue soportar las cargas ejercidas durante la perforación y minimizar vibraciones y atascamiento. Estas herramientas se diseñan para poder también evitar un atascamiento, o en el caso que suceda, cómo voy a tener un medio para poder sacar esa herramienta. Y esto es un punto muy clave, porque la sarta de perforación, por decirlo así, es como el esqueleto del cuerpo humano. Tiene que estar ordenado, diseñado y configurado para que pueda llevar a cabo todas las funciones de la perforación. Ahora bien, hablábamos del ensamblaje del fondo, que en esta parte nos indican las imágenes que podemos ver, que es unión giratoria, sustituto de la unión giratoria, válvula superior de Kelly, Kelly hexagonal, válvula inferior de Kelly, sustituto de Kelly y tubería de perforación, que es la parte que había comentado, que es una parte mecánica. Pero hay otra que se llama Bottom Hole Assembly, que es principalmente BHA, que en teoría lo que hace esta parte o conjunto del fondo de pozo,
que se especializa un poco más y se seleccionan varias partes para poder dar características de importancia para la perforación. Por ejemplo, evitar las vibraciones, generar una mayor perforación por la presión que se va a estar ejerciendo con toda esta tubería, ayudar a tener el espacio correcto para que se genere la tubería de revestimiento, no generar daños de fracturas en la roca por esta perforación si tengo una tubería de mayor tamaño. Entonces, es un diseño mucho más complejo que solamente colocar tubería de perforación. Algo que habíamos comentado era que no generalmente la gente piensa que es solo como si fuera taladrar en una pared. Coloco el taladro, le pongo la barrenita y ya perforo. No, es mucho más complejo la perforación. Se requiere algo más eh, calculado para poder llevar a cabo todo este proceso. Ahora bien, el BHA es una parte crítica de la sarta de perforación, ya que influye directamente en el rendimiento de la broca y en la trayectoria del pozo. Este está compuesto por la barrena o bit, los portamechas o dricollar, aunque también son llamadas las trabarrenas, y estos son tuberías pesadas que proporcionan peso a la broca. Las herramientas de medición durante la perforación, que puede ser el MWD y el LWL. Estos dos tipos de herramientas son para poder hacer lo que son registros eléctricos, que es determinar composición de roca, fluidos, porosidad, entre otros. Y esto generalmente se va haciendo en cada cierto cambio o sección del pozo para poder generar una mayor confiabilidad de lo que ya se tiene. Recuerden que cuando se está perforando un pozo, por lo general ya se tiene un supuesto de cómo debe comportarse ese pozo de acuerdo a tal perforación. Y estos análisis lo que hacen es confirmar que se está yendo por esa ruta adecuada o se está comportando de la misma forma que un pozo anterior. Y aquí nos menciona pues que proporcionan información sobre la formación geológica y la trayectoria del pozo. Los estabilizadores que ayudan a controlar la dirección de la perforación. Sustitutos, también llamados crossover, que es un componente del BHA que permite cambiar de una conexión o tamaño a otra. Esto puede variar de acuerdo, como lo dije, dependiendo del escenario que se requiera o se tenga. Ahora bien, vamos a empezar con la primera parte, que es el Kelly. Y en este punto vamos a hablar principalmente de, pues, qué transmite la rotación de la barrena y el peso, soporta el peso de la sarta de perforación, conecta el C-well con el tramo superior de la sarta de perforación, conduce el lodo de perforación. Pero otro punto que ya habían comentado sus compañeros, cómo se compone esta parte superior de la sarta. Pues en este caso tenemos el Kelly sustituto, el Kelly dry bushing, el master bushing y más que nada es mesa rotatoria. Pero en el caso quiero mencionar ese punto, el sustituto de Kelly es una herramienta o una tubería que genera una protección del Kelly para que el enroscado que se va a estar haciendo cada cierto tiempo, porque recuerden que el Kelly es el que soporta toda la tubería y va a girar. Si yo es como un protector, digámoslo así, de celular. Lo que va a hacer es proteger toda la ranura del Kelly, teniendo un sustituto que va a hacer esa función, y en dado caso que se desgaste, pues puedo cambiar ese sustituto para poder seguir usando ese Kelly. Es más barato perder ese sustituto que comprar otro Kelly. Por eso es la cuestión del sustituto. Y aquí nos dice nada más que el sustituto, ya lo había comentado, evita el desgaste de la rosca, de la flecha, cuando se añade tubería de perforación. Porque recuerden que este proceso de quitar y meter tubería es todo el tiempo. Cada vez que vayan a aumentar la longitud es otra tubería. Cada vez que tengan que sacar la tubería para hacer cambio de etapa es otra tubería.
Entonces es un movimiento constante de degradación o desgaste. La tubería de perforación es la que transmite potencia por medio del movimiento de rotación en el piso de perforación a la barrena y permite circular el lodo o fluido de perforación. La importancia de esto es darle la longitud, porque recuerden que es rotación y longitud y soporte, si lo vemos desde ese punto de vista. Es como tener un popote y agregarle un peso en el fondo. Pues la tubería de perforación es el popote que va a darle estabilidad y longitud. Y solamente el BHA es el que va a generar el proceso como tal de perforación y es el más caro, entre comillas. Aquí nos dicen que hay rangos dependiendo del tipo de grosor y materiales, que puede ser rango 1 de 18 a 22 pies y que es de 5 a 7, por decirlo así. El rango 2, 27 a 30 pies, que es de 8 a 9 pies. Y el rango 3, que es de 38 a 45 pies y es de 11 a 13 metros. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de qué es una lingada o el término lingada. Generalmente, cuando hablamos de lingada, pensamos que es una tubería y ya. No. La lingada es como un tramo de tuberías que está compuesto entre 2 o 3 tuberías y que van a generar una profundidad o una longitud de 27 metros aproximadamente. Si recordamos la anterior imagen, el caso de la tubería rango 2 habla que es de 8 a 9. Multiplicamos ese 9 por 3, son 27 aproximadamente. No es que sea una ley que sea 27, es un aproximado. Generalmente cuando hablan ya en pozo te dicen hay tantas lingadas, entonces tú tienes que multiplicar ese número por un rango específico que a veces en promedio es 27. Si no quieres averiguar más información de qué tipo de rango es esa tubería, pero si se tiene, pues ya solamente haces el cálculo de la lingada vale tanto, son 3 tramos de tantos metros, multiplico y ya sé que puede ser 25, 26 o 27, pero para eso debo tener información de la tubería de perforación. El drip collar, que es el que nos interesa en este caso y que es el punto final de este video, habla principalmente de que son tubos de gran espesor y rigidez, por lo general en longitudes de 30 a 31 pies, los cuales están fabricados a partir de acero templado y revenido. ¿Qué es revenido? Pues es el material que ha sido sometido a un tratamiento térmico para mejorar propiedades mecánicas. Y esto tengámoslo en cuenta porque conforme aumente la profundidad va a haber mayor temperatura y va a haber mayor presión. Entonces no puede ser cualquier tipo de tubería la que se pueda colocar en estas profundidades. Proporciona peso a la barrena y esto es importante porque si estamos hablando de que tenemos una TP, que es la función es como si fuera un popote, pues técnicamente requiero un contrapeso más fuerte para poder generar un mayor peso en la barrena. Da rigidez a la sarta de perforación. Si yo no tuviera un drip collar, aparte falta otro que se llama heavyweight, no generaría una tensión en la tubería para que no hubiera un colapso por un movimiento como había comentado anteriormente, que fuera como un lápiz que no tiene un peso en el fondo y que cuando se esté girando pues genere una ondulación, por decirlo así, que pueda golpear las paredes y derrumbar todo. Prevenir el pandeo de la sarta de perforación, que en este caso va enfocado a lo que había dicho, tener un peso para evitar que la tubería se esté moviendo. Proveer el efecto del péndulo, que es lo mismo que mencionamos anteriormente. Asegurar que la tubería de revestimiento sea bajada exitosamente. ¿Por qué? Porque pues tiene un peso que la va a hacer que se dirija y que quizás pudiera ocurrir, no digo que no, cuando hacemos a veces, no sé si lo hacían ustedes, pero digámoslo así. Cuando uno va a la playa, pues de niño se pone a excavar y a veces solamente mete como un palito o un lapicero o lo que sea. Pero si lo ponemos o meditamos mejor, cada vez que yo meta un palo o un lapicero, esto puede provocar que no tenga la misma dirección inicial, sino que ya se empiece a desviar. La idea de esto es que el drip collar genere ese peso para que no haya un desvío, por decirlo de una manera muy sencilla. Como herramienta de pesca para pruebas de formación y operaciones de terminación de pozo.
Pruebas de formación lo vamos a ver más adelante igual para que no tengan la duda de qué es una prueba de formación. Ahora, empezaremos con drip collar. Hay tres tipos que son lisos, espirales y no magnéticos. El primero son lisos completamente, como lo dice el nombre, proporcionan peso a la broca para facilitar la perforación y su diseño simple hace robusto y confiable. Es uno de los más utilizados, pero también están los espirales y esos tienen ranuras helicoidales en su superficie exterior. Esto generalmente tiene una función principal que es para que no sea tan abrasivo con la roca o el agujero descubierto, pero también para que dé mayor fluidez al fluido o el lodo. Collar no magnéticos, esto lo que buscan es no generar un material que pueda interferir con los registros de LWD y MWD, que son registros eléctricos que realmente pues requieren energía eléctrica y que si estuvieran magnéticos pues pudiera provocar algún problema o cortocircuito o mala medición. Entonces lo mejor, porque trabajan por ondas, o sea, estos generan una onda que se va a expandir y de cierto modo el regreso de esa onda es lo que registran ellos. Y esto es algo importante porque al ser magnético pudiera haber una interferencia. La intención es que sea no magnético para que pueda llevar ese registro adecuadamente. Y aquí nos menciona que son principalmente para formaciones geológicas, para medir esas son registros o estudios para saber cómo se encuentra la composición geológica o los estratos que se estén midiendo. Y otro punto es que es una herramienta que va bajando y va midiendo, va bajando y va midiendo. Entonces, por último, estamos con el astrabarrena corto, que se llama Pony Collar. Y generalmente estos se utilizan para perforación direccional. Entonces, nada, a veces lo cortan un drip collar completo para tener dos Pony Collar. Y aquí tenemos un punto que es, bueno, cómo se compone un drip collar por lo general. Box tool, pin tool, que generalmente en México es hembra y macho. O sea, ya sabrán por qué, no tengo que ahondar mucho en eso. Y tiene lo que se llama elevador offset, que generalmente este elevador a veces puede funcionar como una herramienta para colocar las puñas y soportar toda la tubería, dado el caso que se requiera. Es como una parte fuerte en la cual se pueda generar maniobras de sacar o meter. Y tenemos también que existen a veces fórmulas que ayudan a saber el diámetro útil del drip collar y el diámetro mínimo exterior del drip collar. Y aquí nos menciona el primero que se utiliza para el diámetro útil del drip collar, es el diámetro de la barrena menos el diámetro exterior de la barrena entre dos. Este lo que hace, bueno, la principal función es se centra en el espacio anular y la circulación y es útil durante la perforación, es decir, nos va a decir el espacio por el cual va a salir el fluido y va a empezar a llegar a la superficie. Y el diámetro mínimo exterior del drip collar tiene la función de la compatibilidad con la tubería de revestimiento y sirve para la planeación de la perforación y la selección de componentes. Y esto es importante porque en este caso lo que buscamos es que el astra barrena o el drip collar o el portamechas tenga un espacio adecuado que no permita que dañe la tubería de formación para generar la tubería de revestimiento. Entonces, una es para generar el espacio entre que va a estar fluyendo el lodo y la segunda es para respetar el espacio de la tubería de revestimiento y que no coloque una tubería, un drip collar más grande que pueda generar un derrumbe o un daño a la formación para cuando se lleve a colocar la TR. En este punto creo que sí es importante recordar que ustedes ya deben de saber qué es una TR y qué es una TP. Entonces, si todavía no lo recuerdan, es importante que vayan a ver el video que está mencionado de estado mecánico, porque gran parte de esa información ya está aquí. Entonces, generalmente la cementación, y eso creo que ya lo recordaron ustedes, se hace durante la etapa, bueno, se marca donde hubo una zapata. Entonces, tengan en cuenta, ahí es donde termina la cementación y empieza otra nueva etapa, pero hay un soporte. Entonces, tengan en cuenta esa información para que en la siguiente clase lo podamos hablar si tienen alguna duda. ¿Qué pasa si hay un buen cálculo del drip collar? Pues puede ocurrir ese tipo de como derrumbes o daños a la formación. Y aquí nos explican los diámetros adecuados de diámetro exterior, diámetro interior,
de los barrenas para una formación blanda o una formación dura. Hasta aquí sería todo por esta parte, la primera parte del video. Entonces, estén pendientes de la segunda y recuerden que hay información durante este video donde se hace una actividad de resumen. Hasta luego.